A ver, buenas tardes. Vamos a ver lo que es congruencia de triángulos. Entonces, digamos que en general, como ustedes lo pudieron evidenciar en el trabajo que les dejé anteriormente, dos polígonos son congruentes cuando tienen el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, iniciemos diciendo que el símbolo de congruente, como ustedes lo pudieron evidenciar, digamos que es el igual y con una espiral encima, y eso significa congruente. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Eso tiene que estar bastante claro. Este es el signo de congruente. ¿Listo? Entonces, en triángulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, digamos, ¿dónde le pongo el A? Acá. Entonces, aquí iría A', aquí iría B' y aquí iría C'. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Digamos que la construcción la hice de tal manera que los dos triángulos pues me quedarán congruentes. De ahí que sale, pues aquí tiene que haber una correspondencia entre los lados. Entonces vamos a decir que AB es congruente con A', B'. ¿Ok? Digámoslo, lo voy a hacer aquí. En este caso lo voy a hacer. Entonces quedaría que AB, segmento AB, congruente. Yo no puedo decir que igual, ¿listo? Congruente con el segmento A'B'. ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Digamos aquí abajo, hombre, puedo decir también que AC congruente con A'C'. ¿Listo? Y lo último que podemos decir nosotros, digámoslo así, es que BC, BC, BC congruente con B'C'. Entonces, de esta manera, digamos, si yo digo que esos dos triángulos son congruentes, entonces hay correspondencia entre los lados. Y lo otro que se puede decir es lo de los ángulos, ¿no? Entonces, los ángulos también. El ángulo B congruente con el ángulo B', el ángulo A congruente con el ángulo A' y el ángulo C congruente con el ángulo C'. ¿Listo? Ahora, tenemos tres criterios para identificar si dos triángulos son congruentes. El primer criterio, digamos lo que es el de lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir lado, lado, lado? Pues que los tres lados, si los tres lados, digamos, presentan congruencia, entonces podemos concluir que los dos triángulos en general son congruentes. Entonces, digámoslo aquí, ¿dónde le acomodo acá? ¿Dónde le acomodaría yo? Digamos, ¿dónde estaría B? Entonces, si usted se fija aquí, 2, 4, 5, aquí tiene 2, 4, 5, aquí este puntico es B. Entonces, el B' sería este. Y este sería A' y este sería C'. Digámoslo para aplicar criterio lado, lado, lado. Entonces, vamos a hacer congruencia. Este lado, congruente con este lado. Este lado, BC, congruente con el lado B'C', y este lado, vamos a acá, y este lado, digamos congruente con A'C'. Ese es el criterio lado lado. Entonces, si se presenta este caso de que los tres lados, digamos, hay una correspondencia, entonces yo puedo concluir en general que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C', por el criterio lado, lado, lado. Listo. Ahora viene otro criterio que es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces vamos a decir lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir lado, ángulo, lado? Entonces, si usted se fija, este es A, ¿dónde coloco aquí el A? Entonces aquí me tocaría A', ¿sí? Este digamos que es el más largo. Aquí pongámosle, si esto es C, aquí pongámosle C' y aquí pongámosle B'. Entonces, si yo le doy la medida del ángulo, entonces me tocaría decir que este A tiene igual medida con este A. Pero pues, tendría que decir que este
que este lado congruente con este lado. Y además ya lo llevo lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces me faltaría lado, ángulo, me faltaría lado. Entonces me tocaría decir este lado congruente con este lado. Entonces se me presentaría el caso de que tengo lado, lado, ángulo, ángulo y lado, lado. Entonces si se me presenta ese caso, yo podré también concluir que el triángulo ABC congruente con el triángulo A', B', C'. Y el último caso, que es el de, bueno, ya dice lado, ángulo, lado, me faltaría ángulo, lado, ángulo, ¿listo? Entonces me quedaría ángulo, lado, ángulo. ¿Qué diría yo? Ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a iniciar diciendo, si este es A, pongámosle aquí A', aquí pongámosle B', aquí C'. Entonces arranca con ángulo. Entonces por el lado que queramos arrancar. Entonces si quiere arranquemos acá. Digamos que estos dos lados, este ángulo es congruente. Cojamos este lado, digamos que congruente con este lado. Y finalmente el ángulo congruente, digamos. Entonces nos seguiría este ángulo, digamos, congruente con este ángulo de acá. Entonces tendría ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí tendría ángulo, lado, ángulo. Si eso sucede, digamos que se tiene que presentar, entonces puedo concluir lo mismo, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Ok? Para que quede más claro, Si yo aquí le pongo medida 5, ¿sí? Suponiendo. Aquí le pongo medida 2, 4, 6, pongámosle 7. ¿Sí? Aquí ¿cuánto tiene que medir? Tiene que medir 5. Aquí tiene que medir ¿qué? 7. ¿Ok? Y acá se tiene que concluir también. No lo voy a calcular. Se tiene que concluir también, para que los dos sean congruentes, tiene que decirse que la medida, digamos lo que me faltaría decir que AC tiene que ser congruente con A', C'. Es decir, este lado tiene que tener igual tamaño con este lado. ¿Ok? Si este triángulo fuera rectángulo, pues nos quedaría fácil calcularlo por teorema de Pitágoras. Que nos quedaría 5 por 5, 25, 7 por 7, 49, sumamos y nos quedaría raíz cuadrada de, entonces digamos que aquí sería raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64. No, perdón. 5 por 5, 25. Y 7 por 7, 49 sería raíz cuadrada de 74. Raíz cuadrada de 74. Entonces tendría lado, lado, lado. Entonces 5, 5, 7, 7, raíz cuadrada de 74, raíz cuadrada de 74. ¿Listo? Acá, digamos, si yo dijera esto mide 5, esto mide 6, suponiendo, esto tendría que medir 5, esto tendría que medir 6, y este ángulo más o menos, pongámosle más o menos que valga unos 91 grados. Entonces aquí también tengo que decirle que esto vale 91 grados para que los dos triángulos sean congruentes. Y finalmente, digamos que se me presentaría el caso donde tendría que tener la misma magnitud aquí de ángulo, la misma medida de los lados y la misma magnitud de ángulo. Listo, no lo voy a hacer. Entonces esa es la congruencia de triángulos y digamos que no se presentan sino estos tres casos: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. En este caso yo creo que quedó bastante claro. 5 corresponde a 5, 7 con 7, raíz cuadrada de 74, raíz cuadrada de 74. Y pues digamos que eso se nos puede presentar y lo podremos comprobar.